Hola a todos, bendiciones a mis hermanos y amigos que me están viendo. Les saluda su hermano y amigo Alfredo Vázquez Medina, un hombre común con sentido común, y estoy aquí para compartirte lo más importante que puede haber en esta vida, y es la palabra de Dios. Oye, quiero que veas esto porque está muy interesante. La escritura nos dice: hijo mío, hijo, si los pecadores te quisieren engañar, ¿qué dice Dios? No consientas. Y el Señor Jesucristo también nos dijo: mirad que nadie os engañe. Fíjate bien, abre tus ojos y que nadie te engañe. Esta es la tercera parte de esta serie a la cual hemos titulado El engaño, y ya hemos visto el engaño de los simples y ahora vamos a ver el engaño de los sabios. Ese es el tema que tenemos para el día de hoy y vamos a ver de qué se trata acerca del engaño de los sabios. Bueno, sabio es un adjetivo, es dicho de una persona que se refiere que tiene profundos conocimientos en una materia, en una ciencia, un arte, y además es usado como un sustantivo. En los sinónimos de sabio sería sapiente, inteligente, erudito, docto, culto, ilustrado, versado, letrado, experto, perito, enterado, listo. Y su antónimo sería ignorante. Eso es lo que nos dice la definición. Fíjate que hay personas que tienen mucho conocimiento, pero no son nada de sabios. En la carta a los Corintios, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, nos dice a nosotros: hey, que nadie se engañe a sí mismo. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno se cree sabio entre vosotros, en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues está escrito: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Esto es lo que nos dice: que nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Es un consejo muy hermoso, muy acertado de parte de nuestro Señor para nosotros. Veamos qué es lo que nos dice los sabios necios. En el libro de los Romanos, la carta a los Romanos, el Espíritu Santo nos da a entender esta declaración que es profunda. Dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Las personas se vuelven necias creyendo ser sabios y al final resulta ser que son muy necias. ¿Por qué será que es esto? Bueno, la misma escritura nos sigue diciendo ahora en Santiago capítulo 3, verso 15 y 16, nos dice: porque esta sabiduría, o sea, refiriéndose a la sabiduría que hay en este mundo, en este sistema, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, hay perturbación y toda obra perversa. O sea que sí hay sabios, sí lo hay, pero como nos dijimos anteriormente, profesando muchas personas ser sabios, se hacen necios, y la sabiduría que hay en este mundo no es de lo alto. Nada que ver con lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos sabios son celosos, son contenciosos y además no están tranquilos. Hay mucha perturbación y obra perversa. ¿Qué más nos dice la Escritura? Quiero ver rápidamente lo que nos dice la Escritura, porque fíjate que hubo una persona que fue tonto, pero que luego fue sabio. Después fue sabio necio, pero al final recapacitó. Y te preguntarás: bueno, ¿de qué estarás hablando? ¿De quién estás hablando ahora? ¿Quién es esta persona? Bueno, sigamos más adelante y veamos quién es esta persona. Bueno, es la persona que escribió el libro de Eclesiastés, y esta persona es nada menos ni nada más que el rey Salomón, el rey de quien Dios dijo que no habría otro personaje más sabio que él en todo su tiempo, ni hubo antes de él ni después de él habría otro sabio como él entre los hombres, con un coeficiente intelectual grandísimo. Obviamente el Señor Jesucristo, pues siendo Dios, pues se lleva todos los récords habidos y por haber desde la eternidad hasta la eternidad. Pero este sabio, ese rey, dice, fíjense: y di a mi corazón, dice él, conocer la sabiduría y también entender las locuras y los desvaríos. Pero conocí que esto era aflicción de espíritu. Dije yo en mi corazón: ven ahora, te probaré con alegría y gozarás del placer.
Mas he aquí que esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse, sigue narrando Salomón, propuse en mi corazón agasar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, una combinación bastante peligrosa. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Y este rey le dio vuelo a la hilacha, le gustó el placer, tuvo muchísimas mujeres, vino, comida, cuánta cosa no hizo. Y como dice luego en Eclesiastés 2:17, llegó a esta conclusión: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo era vanidad y aflicción de espíritu. Así que no te sientas solo si tal vez has pensado que tu vida no tiene sentido y que es un fastidio. Si el hombre que fue un hombre tan sabio e inteligente como fue Salomón llegó a decir esto, imagínate que de ti y que de mí, que no somos sabios, sino que somos a veces demasiados tontos. Pero bueno, sigamos adelante. Este fue un rey que Dios le dio sabiduría, como te dije hace rato. Primero fue tonto, en un cierto sentido, no es un insulto, pero un tonto es una persona simple. Luego Dios le concedió sabiduría. En toda su sabiduría se convirtió en un sabio necio. ¿Por qué? Porque quiso tentar, quiso ver qué es lo que se sentía, pero al final recapacitó. Vamos a ver otra personaje que fue, nos dice la escritura, fue docto, o sea, con mucho conocimiento. De hecho, fue un teólogo y también llegó a ser un sabio necio y al final también recapacitó. Y ahora pues vamos a estar viendo lo que nos dice la escritura en Filipenses capítulo 3, versos 4 al 8. Veamos qué es lo que nos dice Filipenses. Cerremos esto y abramos otra parte de la escritura, Filipenses 3, 4 al 8. La escritura es hermosa, Filipenses 3, del 4 al 8. A ver un momentito, Filipenses 3, aquí lo tenemos, 4 al 8. ¿Qué nos dice la escritura? Vamos a centrar un poco la pantalla para que no nos quede para que nos quede mejor. Nos dice aquí la escritura. Aunque yo tengo, está hablando el apóstol Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice el apóstol. El apóstol Pablo está diciendo esta declaración, que él tiene que confiar en la carne. Yo más, porque dice el apóstol Pablo hablando de sí mismo, porque yo fui circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto es lo que nos dice este hombre acerca de este concepto, o sea, de la sabiduría, porque definitivamente él fue un hombre muy docto. Fue una persona muy preparada, una persona que en verdad tenía un conocimiento pues extremadamente grande. O sea, no fue cualquier persona, fue un tipo muy inteligente que Dios le dio sabiduría, fue un teólogo, una persona celosa de la ley de Dios, y él tenía de qué presumir. Él tenía todo el derecho de decir, no, pues yo puedo presumir porque verdaderamente yo he sido una persona bastante pues entregada en cuanto a la religión, como algunos le dicen, pero nos dice que todas esas cosas que para él eran ganancia, al final las había estimado como pérdida por amor de Cristo. Sabía mucho, era súper celoso, era fariseo de fariseos, irreprensible, era una persona totalmente ante los ojos de los hombres, una persona muy íntegra, es lo que nos dice la escritura. Pero veamos,
vemos que cuál es el consejo que nos dan estos dos sabios, tanto Salomón como el, como el apóstol Pablo, que eran sabios, eran personas muy inteligentes. Vemos lo que nos dice este rey que fue sabio, que fue Salomón. Él, gracias a Dios, logró escribir esto que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es lo que nos dice Dios. Es lo que el consejo de un hombre que lo probó todo, que prácticamente fue un hombre que se entregó a los placeres, al vino, a las mujeres, a la comida y a quién sabe cuántas cosas más, no nos interesa, pero al final de sus días recapacitó y él dijo y escribió este consejo de parte de Dios para ti y para mí. Él dijo: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate en Dios, confía en Dios con todo tu corazón. Pero como lo he dicho muchas veces, también en la Biblia nos dice el profeta Jeremías o Ezequiel, no recuerdo cuál de los dos, pero uno de ellos dos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, conozco el corazón. Pero es necesario que para que tú te apoyes en Dios de todo tu corazón, primero le des tu corazón a Él. El Señor ha dicho: dame, hijo mío, tu corazón, y que miren tus ojos por mis caminos. Estos son los caminos de Dios por los cuales tú y yo deberíamos de mirar. Reconócelo en todos tus caminos, dice, y Él enderezará tus veredas. Hay que poner nuestras vidas, por muy sabio que seamos, por muy inteligente que creamos que somos, por muchos títulos académicos que tal vez tengamos, por haber estudiado o por ser estudiante o por tener una mente fotográfica que todo lo capta. Mira, no te fíes de ti mismo, fíate de Dios con todo tu corazón, dale primero tu corazón y luego confía con tu corazón y no te apoyes en tu prudencia, no te apoyes en tu sabiduría, no te apoyes en tus conocimientos, en tus títulos, no te apoyes en nada de eso. Al contrario, reconócelo. ¿A quién? A Dios tienes que reconocer en todos tus caminos. Si quieres que las cosas te salgan bien, reconócelo en todos tus caminos y la promesa está dada. Y entonces Él enderezará tus veredas. Porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así que no seas sabio, nos sigue diciendo, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y luego, para concluir, vemos lo que también nos dice la Escritura en el libro del profeta Jeremías, capítulo 9, versos 23 y 24. Dice: así dijo Jehová, así dice nuestro Señor, que no se alabe el sabio en su sabiduría. Porque hay gente orgullosa, te digo, mucha gente es muy sabia, son muy sabios, pero de tan sabios que son, se saltaron la inteligencia. Porque hay unas definiciones de inteligencia que se dice que es aquella capacidad de retener las cosas. Está bien, pero de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que nos dice Job 28:28, vamos a ver qué nos dice Job 28:28. ¿Qué te parece? Veamos qué nos dice Job. ¿Dónde está Job? Job 28:28, para que veas que lo que te estoy diciendo es lo que Dios dice. Job capítulo 28, verso 28 nos dice de esta manera. Fíjate, ahí está. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Lo puedes ver? Dice: he aquí, y dijo al hombre, Dios dijo al hombre. Fíjate muy bien, puedes leerlo. ¿Qué dijo al hombre? He aquí, dijo al hombre: el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Tú quieres ser sabio? El temor del Señor es la sabiduría, y si te apartas del mal, esa es la verdadera inteligencia. Así que estamos viendo que aquí la palabra nos dice claramente: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su valentía. Porque la sabiduría de este mundo, como leíamos hace rato, ay Dios mío, es una sabiduría muy, pues, desatinada. Una sabiduría que en verdad, pues, está muy lejos de la gloria de Dios. Una sabiduría en la cual la persona, pues, se equivoca demasiado. Acuérdate, Santiago 3:15.
porque esta sabiduría, la sabiduría del mundo, no es la que desciende de lo alto. No, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque te decía, hay gente que son súper sabios e inteligentes en ciertas áreas, pero no hacen lo que Dios dice que tienen que hacer. Porque el temor de Jehová es la sabiduría y el apartarse del mal es la inteligencia. Inteligencia es apartarse del mal, porque el entendido ve el mal y se aparta, pero los tontos llevan el castigo. Y luego, ¿qué más nos sigue diciendo la Escritura? Ni se alabe el valiente en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? Si tú te vas a enorgullecer de algo, que sea en esto, en conocerme, dice, que yo soy Dios, soy Jehová, y que hago misericordia. Hey, fíjate, hace misericordia. ¿Te das cuenta de estas palabras? Hace misericordia. Porque Él se apiada de la miseria ajena. Es misericordia, misericordia. Él es cordial con la miseria ajena. Es bueno, sí, pero también tienes que tener en cuenta que yo, Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia. Va a ser juicio. Va a ser juicio, va a juzgar. Juzgará a los pueblos con justicia y a los pueblos con su verdad. Con rectitud los va a juzgar. Va a ser juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que, mi estimado amigo, mi estimado hermano, hay mucha gente que se cree sabia, hay mucha gente que se cree inteligente, y no vamos a decir que no, son sabios, son inteligentes, pero en su propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. El engaño, uno de los más peligrosos, es el engaño del sabio, porque en su sabiduría, en sus conocimientos, en su inteligencia, en su sapiencia, se vuelve necio, se vuelve un engreído y se vuelve un orgulloso y paga las consecuencias. Así que tú tienes que ser, pero de los sabios que Dios manda, de los sabios que Dios quiere, porque esos sabios son los que Él anhela. El principio de la sabiduría, el principio de la sabiduría, de la verdadera sabiduría, es el temor, es el respeto, es el amor, es la obediencia a Dios. Amigo mío, se te quiere mucho, cuídate mucho, por favor. Se lo vuelvo a repetir, lo recomiendo, lea su Biblia para que usted se instruya, para que usted vea qué es lo que nos dice este precioso libro, porque hay muchos sabios y mucha gente inteligente, pero que utiliza la sabiduría para atrapar, para engañar, para estafar, para condenar. Me despido de ustedes, no sin antes desearles que Dios me los bendiga rica y abundantemente, y vamos a estar viendo para la próxima este tema que puedes verlo aquí, que se trata de el engaño de las corrientes filosóficas. Recuerde que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Por favor, cerciórese, por favor, corrobore, y si tiene alguna duda, pregunte, no se quede con la duda, que no hay preguntas tontas. Hay tontos que no preguntan. Usted pregunte, averigüe, no se quede de brazos cruzados. Vaya, busque la verdad, que la verdad se llama Jesucristo. Me despido de ustedes, no sin antes enviarles un abrazo a la distancia y deseándoles que Dios me los bendiga rica y abundantemente, y nos estamos viendo hasta la próxima.